quien controla la agenda de la principal economía del planeta, controla los flujos de comercio, las decisiones sobre conflictos armados y el ritmo de la desdolarización global. Los datos muestran que el 37% del Partido Republicano en Estados Unidos aún respalda a Donald Trump. Un posible regreso suyo a la Casa Blanca no sería una simple reelección, sino la reconfiguración de alianzas estratégicas y políticas económicas que definirán la próxima década geopolítica. La doctrina América Primero, que marcó su primer mandato, no desapareció, simplemente hibernó, y su resurgimiento tiene implicaciones directas para cada rincón del tablero mundial. El mapa real de la influencia geopolítica se mueve por intereses económicos. Durante su primera administración, el expresidente impulsó una agenda de aranceles que redefinió las cadenas de suministro globales, afectando a sectores clave desde la automoción hasta la tecnología. Esto cambió el tablero para empresas y gobiernos, forzándolos a reevaluar su dependencia de mercados específicos. La lógica detrás de estas decisiones fue, consistentemente, la protección de la industria nacional, una táctica que, si se repite, tendría un impacto aún mayor en un mundo post-pandemia, con cadenas de suministro ya fragmentadas y en reubicación. En cuanto a la Alianza Atlántica, la crítica constante a los socios de la OTAN por no cumplir con el 2% del PIB en gasto de defensa es bien conocida. Históricamente, cuando Estados Unidos ha presionado a sus aliados europeos para asumir una mayor carga, se ha generado una tensión significativa sobre el futuro de la cooperación transatlántica. Este es un mecanismo clave. Si la financiación de la defensa europea no se ajusta a las expectativas de Washington, un segundo mandato podría acelerar la búsqueda de una autonomía estratégica europea, con implicaciones directas para la seguridad del continente frente a Rusia y otros actores. La guerra comercial con China, particularmente en el sector de los semiconductores y la tecnología, es otro frente que podría reactivarse con mayor intensidad. Durante su primer período, la imposición de aranceles a productos chinos por valor de cientos de miles de millones de dólares forzó una desvinculación incipiente. Los datos muestran que estas políticas aceleraron la relocalización de algunas cadenas de producción, aunque también incrementaron los costos para los consumidores. Un retorno podría escalar estas medidas, impulsando aún más la carrera por la autosuficiencia tecnológica y el control de la cadena de suministro global de chips. Lo que no te dicen es que esta es una carrera por la supremacía digital. En el sector energético, la política de dominio energético prioriza la producción interna de combustibles fósiles, como el petróleo y el gas, buscando la independencia energética. Esto históricamente ha llevado a un aumento de la oferta global, presionando los precios a la baja, aunque con implicaciones medioambientales. La lógica detrás de esta decisión es reducir la dependencia de fuentes extranjeras y usar la energía como una palanca geopolítica. Fuentes verificadas indican que una administración con esta visión podría revertir las políticas verdes actuales, impactando los mercados de futuros de energía y la agenda de transición global. El Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, podría enfrentar presiones políticas inéditas. Históricamente, la independencia de los bancos centrales es un pilar de la estabilidad financiera. Los datos muestran que las tensiones entre la Casa Blanca y la Fed no son nuevas, pero se exacerbaron durante la última administración republicana. Esto cambia el tablero, ya que cualquier intento de influir en las decisiones sobre tasas de interés o política monetaria podría generar incertidumbre en los mercados. Lo que no te dicen es que la confianza en la estabilidad institucional es un activo intangible crucial para el dólar. Un dólar bajo presión es un escenario posible. La relación con Rusia y la guerra en Ucrania representa otro punto de inflexión. Durante su primer mandato, la postura hacia Moscú fue objeto de intenso debate, priorizando una diplomacia bilateral que algunos consideraron poco convencional. Ahora, el conflicto en Europa del Este exige una respuesta unificada de Occidente. Un giro en la política estadounidense, reduciendo el apoyo a Kiev o buscando una resolución a través de negociaciones directas, podría fracturar la coalición europea y reconfigurar completamente el mapa de poder en el continente, acelerando la búsqueda europea de su propia voz en seguridad. Los acuerdos internacionales, como el Acuerdo de París sobre el clima o el Pacto Nuclear con Irán, fueron objeto de retirada o renegociación durante la administración anterior.
La lógica detrás de estas decisiones es priorizar los intereses nacionales por encima de los compromisos multilaterales que se perciben como desventajosos. Fuentes verificadas muestran que este enfoque generó fricciones con aliados clave y cambió la dinámica de las negociaciones globales. Un segundo mandato podría impulsar la salida de otros tratados o la renegociación agresiva de términos existentes, redefiniendo la arquitectura de la gobernanza global y las normas internacionales. La tecnología militar, en particular el desarrollo y uso de drones, así como la inteligencia artificial aplicada a la defensa, es un campo donde la inversión y la doctrina podrían ver cambios significativos. Un énfasis en la superioridad tecnológica y en la capacidad de proyectar poder con mínima intervención humana sería coherente con el enfoque anterior. Esto cambia el tablero de la guerra moderna, donde la automatización y la vigilancia avanzada se convierten en pilares estratégicos. La lógica detrás de esta decisión es minimizar riesgos y maximizar la eficiencia en conflictos. Lo que no te dicen es que la carrera por la IA militar es el nuevo campo de batalla. La ciberseguridad se ha consolidado como un campo de batalla global. Los ciberataques de Estado se han vuelto herramientas comunes para la influencia y el sabotaje. Durante su primera presidencia, la administración enfrentó múltiples desafíos en este ámbito, respondiendo con una combinación de sanciones y operaciones encubiertas. Un nuevo mandato podría intensificar la respuesta a estas amenazas, elevando la ciberseguridad a una prioridad absoluta y desplegando nuevas capacidades defensivas y ofensivas, lo que podría conducir a una escalada en la guerra cibernética global, donde la infraestructura crítica es el objetivo principal. El mapa real de la amenaza está en la red. La estrategia comercial hacia México y Canadá también podría experimentar una revisión. La renegociación del NAFTA en el USMCA fue un movimiento táctico que redefinió los términos de la relación económica norteamericana, con un énfasis en proteger la industria manufacturera estadounidense. Los datos muestran que esta presión impactó directamente en las cadenas de producción y el empleo en la región. Un regreso a esta agenda podría significar nuevas fricciones en la frontera y una reevaluación constante de los términos comerciales, afectando la estabilidad de la cadena de suministro regional y las inversiones. Lo que no te dicen es que nadie lo conectó con la estrategia de reindustrialización de Estados Unidos-América Latina, rica en minerales críticos como el litio y el cobre, podría enfrentar una renovada presión de Washington para hacer. La lógica detrás de esta decisión es garantizar el suministro para la transición energética y la industria de alta tecnología. Fuentes verificadas indican que una administración de América Primero buscaría acuerdos bilaterales preferenciales y podría usar su influencia para reconfigurar las cadenas de suministro de estos minerales. Lo que no te dicen es que esto tiene un impacto directo en la soberanía económica de naciones como Chile, Argentina o Bolivia. Esto cambia el tablero para la región. Las rutas comerciales críticas, como el Mar Rojo y el Canal de Suez, son vitales para la economía global. Cualquier interrupción o amenaza en estas arterias marítimas tiene un impacto inmediato en los precios de los bienes y la energía. Un posible retorno de la administración Trump podría implicar una política más asertiva en la protección de estos corredores, incluso con despliegues militares significativos. Lo que no te dicen es que la estabilidad de estas rutas es un reflejo directo del poder naval. Esto cambia el tablero y la dinámica de seguridad en regiones clave. La rivalidad geopolítica con China por el dominio de la inteligencia artificial y las tecnologías emergentes es un eje central de la política exterior estadounidense. Un segundo mandato podría intensificar la Guerra Fría tecnológica, imponiendo aún más restricciones a la exportación de tecnología clave y promoviendo la inversión interna en investigación y desarrollo. Los datos muestran que la desconexión tecnológica es un proceso costoso pero estratégico. La lógica detrás de esta decisión es asegurar el liderazgo tecnológico global. Lo que no te dicen es que esta batalla por los chips y el software es el verdadero control del futuro. La reindustrialización de Estados Unidos, o reshoring, fue una de las promesas centrales de su campaña y presidencia anterior. Este movimiento táctico busca traer de vuelta la manufactura y los empleos al país a través de incentivos fiscales y barreras comerciales. Los datos muestran que si bien algunas empresas relocalizaron sus operaciones, el proceso es lento y costoso para muchas otras.
Un segundo mandato intensificaría estas políticas, con un impacto significativo en las economías asiáticas y europeas que dependen de las exportaciones a Estados Unidos, redefiniendo el mapa global de la producción industrial. La seguridad alimentaria y el control de los commodities agrícolas también tienen una dimensión geopolítica. Estados Unidos es un exportador clave de alimentos y su política comercial en este sector puede influir en la estabilidad de regiones enteras. Durante su primer mandato, la imposición de aranceles a productos agrícolas de China generó represalias que afectaron a los agricultores estadounidenses. Un nuevo enfoque podría utilizar el comercio agrícola como una herramienta de influencia, afectando los precios globales y la disponibilidad de alimentos en mercados emergentes. Lo que no te dicen es que la comida es una de las armas más antiguas y efectivas. La desdolarización, impulsada por bloques como los BRICS, es un desafío estructural para la hegemonía financiera de Estados Unidos. Un posible regreso de una administración América Primero podría acelerar este proceso indirectamente. Las políticas de aranceles y las sanciones unilaterales históricamente han incentivado a otros países a buscar alternativas al dólar en el comercio y las reservas. La lógica detrás de esta decisión es reducir la dependencia del sistema financiero estadounidense. Lo que no te dicen es que esto es un movimiento táctico a largo plazo para redefinir el poder económico global. Esto cambia el tablero financiero mundial. En el Medio Oriente, la relación con Israel y la postura hacia Irán representan otro eje de cambio. Durante su primer mandato, la reubicación de la embajada estadounidense a Jerusalén y la retirada del pacto nuclear iraní fueron movimientos tácticos de gran impacto. Un retorno podría significar un apoyo incondicional a Israel y una postura aún más confrontativa hacia Irán. Lo que no te dicen es que esto podría desestabilizar aún más una región ya volátil, generando escaladas y nuevas alianzas silenciosas. Fuentes verificadas indican que la diplomacia se sustituiría por la disuasión directa, y el mapa real de la región podría redibujarse con nuevas tensiones. La inmigración se mantuvo como un tema central de la administración anterior, con políticas de tolerancia cero y la construcción del muro fronterizo como símbolos de su enfoque. Para América Latina, esto significó una presión migratoria incrementada en países de tránsito y en la frontera sur de Estados Unidos. Un nuevo mandato, según los datos, podría endurecer aún más estas políticas, afectando directamente a las economías de las remesas y generando tensiones diplomáticas con naciones como México. Esto cambia el tablero humanitario y económico, con implicaciones directas para millones de personas y las relaciones bilaterales. La reorganización de la inteligencia y la seguridad nacional, así como la relación con las agencias de inteligencia, es un aspecto clave de cualquier administración. Durante el primer mandato, hubo tensiones reportadas entre la Casa Blanca y algunas de estas agencias. Esto cambia el tablero de la toma de decisiones, ya que una relación más conflictiva podría afectar la fluidez y objetividad de la información que llega al presidente. La lógica detrás de esta decisión es alinear la inteligencia con la agenda política. Lo que no te dicen es que la disrupción interna puede tener consecuencias externas significativas en un mundo multipolar y lleno de amenazas asimétricas. La política espacial y la carrera por la dominación en el espacio, tanto militar como comercial, es otro frente estratégico. Durante su administración, se relanzó la Fuerza Espacial de Estados Unidos, un movimiento táctico para consolidar la presencia y las capacidades en este dominio crítico. Un segundo mandato podría acelerar la militarización del espacio y la inversión en tecnologías como los satélites de vigilancia y comunicación. Lo que no te dicen es que el control del espacio es la nueva frontera geopolítica, esencial para la inteligencia y la proyección de poder global. El mapa real del espacio está en constante evolución. Las alianzas económicas regionales, como el TPP, Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, fueron abandonadas en su primer período, marcando un giro hacia acuerdos bilaterales. Esto cambió el tablero para la región de Asia-Pacífico, forzando a los países a buscar nuevas configuraciones comerciales sin la participación estadounidense. Un regreso a esta agenda podría significar un mayor aislamiento de Estados Unidos en bloques comerciales multilaterales, mientras que países como China y la India consolidan su influencia a través de sus propias iniciativas, como el RCEP.
La lógica detrás de esta decisión es priorizar la autonomía y la negociación directa, pero el costo puede ser la pérdida de influencia en la economía global. La infraestructura interna de Estados Unidos, desde carreteras y puentes hasta redes eléctricas, es un área que requirió una inversión masiva. Si bien la administración anterior propuso planes de infraestructura, su implementación enfrentó desafíos significativos. Un nuevo enfoque podría priorizar la inversión en infraestructura como un medio para crear empleos y fortalecer la capacidad económica interna. Lo que no te dicen es que esto tiene un impacto indirecto en la capacidad de proyección de poder. Una nación con infraestructura interna débil no puede sostener una proyección de poder global sin costos elevados. Las bases militares estadounidenses en el extranjero, su mantenimiento y su propósito podrían ser objeto de una reevaluación. Durante su primer mandato, se cuestionó el costo y la necesidad de algunas de estas bases, impulsando a los países anfitriones a asumir una mayor parte de la carga financiera. Los datos muestran que una reducción en la presencia militar podría cambiar el tablero de la seguridad regional en Europa y Asia, abriendo la puerta a una mayor influencia de otros actores. Este es un movimiento táctico que busca optimizar recursos, pero el costo es un posible vacío de poder que otros estarán ansiosos por llenar, y nadie lo conectó con el rearme europeo. El impacto en los mercados financieros globales es innegable. La incertidumbre política, las guerras comerciales y las presiones a las instituciones financieras pueden generar volatilidad. La lógica detrás de estas decisiones es priorizar la agenda interna, pero el efecto dominó se siente en cada bolsa del mundo. Lo que no te dicen es que los mercados valoran la previsibilidad, y una administración que se aparta de las normas puede generar tanto oportunidades para algunos como riesgos masivos para otros. La clave está en comprender los mecanismos, no en las intenciones, para anticipar el próximo movimiento en el tablero real. Los datos muestran que la doctrina de América Primero, aunque asociada a Donald Trump, ha cimentado un cambio estructural en la política comercial de Washington. Las administraciones posteriores, independientemente de su color político, han mantenido o incluso intensificado muchas de las barreras arancelarias y las políticas proteccionistas. Esto no es solo una táctica personal, sino una reevaluación profunda de la globalización que ha resonado en amplios sectores del electorado, haciendo que su reversión sea políticamente costosa y estratégicamente compleja. La discusión se centra ahora en cómo gestionar las cadenas de suministro con un enfoque en la seguridad nacional. El impacto de esta doctrina se extiende a la reconfiguración de las cadenas de suministro globales. Lo que no te dicen es que la presión por el reshoring o la friendshoring no disminuyó con el cambio de gobierno. Por el contrario, se ha convertido en una estrategia bipartidista. Grandes corporaciones, antes ancladas en Asia, ahora exploran activamente el traslado de producción a México, Vietnam o el propio territorio estadounidense, buscando una mayor seguridad y resiliencia ante futuras interrupciones geopolíticas. Este movimiento táctico redefine los polos industriales del siglo XXI. Las fuentes verificadas indican que la exigencia de Donald Trump a los miembros de la OTAN para aumentar su gasto en defensa, lejos de ser un capricho, ha provocado una reestructuración fundamental en la Alianza Atlántica. Hoy, varios países europeos han superado el umbral del 2% del PIB en defensa, un objetivo que parecía inalcanzable hace una década. Esto no es solo un ajuste contable, es un rearme europeo que responde a una nueva realidad geopolítica, donde la autonomía estratégica se valora más y la dependencia de Washington se evalúa con mayor cautela. Esto cambia el tablero de la seguridad transatlántica. La guerra de los semiconductores entre Estados Unidos y China, iniciada con fuerza durante la administración Trump, es otro ejemplo de cómo la influencia trasciende el cargo. Las restricciones a la exportación de tecnología de chips avanzados a China, que se perciben como un riesgo de seguridad nacional, se han mantenido e incluso ampliado bajo el gobierno actual. Esto demuestra que la confrontación tecnológica no es una política de un solo presidente, sino una estrategia de Estado que busca asegurar la primacía en un sector crítico para el futuro de la inteligencia artificial y la defensa. Es un pilar innegociable. El concepto de decoupling o de-risking con China, la idea de reducir la interdependencia económica con Beijing, es un movimiento táctico que ha trascendido ideologías. Ya no se trata de una confrontación ideológica o personal, sino de una estrategia de seguridad económica consolidada.
El mapa real de las inversiones y las cadenas de suministro se está alterando, con empresas occidentales buscando alternativas para reducir su exposición a los riesgos geopolíticos asociados a China. Nadie lo conectó inicialmente con una tendencia de largo plazo, pero ahora es evidente que este cambio es estructural. Los acuerdos de Abraham, aunque un logro diplomático de la era Trump, han establecido un nuevo marco de relaciones en Medio Oriente que continúa resonando. La normalización de relaciones entre Israel y varias naciones árabes, más allá de su origen, ha redefinido las alianzas regionales y ha creado nuevas dinámicas económicas y de seguridad. Esto es lo que no te dicen. Estos acuerdos han alterado permanentemente el cálculo estratégico de los actores locales y las grandes potencias, abriendo caminos para una cooperación que antes era impensable y que se mantendrá sin importar quién lidere en Washington. La búsqueda de la independencia energética, impulsada con fuerza durante la administración Trump, ha dejado una huella indeleble. Estados Unidos se ha consolidado como un exportador neto de energía, un estatus que le otorga una palanca geopolítica formidable. Esta capacidad de autosuficiencia y exportación ha alterado las relaciones con Arabia Saudita, ha influido en la política hacia Rusia y ha redefinido los flujos energéticos globales. Es un movimiento táctico de largo alcance que garantiza la seguridad económica y la libertad de acción en un mundo volátil, y su importancia solo crece. La era Trump popularizó el escepticismo hacia las instituciones globales, y esa tendencia persiste. Lo que no te dicen es que la desconfianza hacia organismos como la Organización Mundial del Comercio o la Organización Mundial de la Salud no se evaporó con su salida. Muchos países ahora evalúan de manera más crítica la efectividad y la imparcialidad de estos cuerpos, lo que lleva a un sistema multilateral más fragmentado y a acuerdos bilaterales o bloques regionales más fuertes. Es un cambio profundo en la gobernanza global que ya es parte del mapa real de la diplomacia internacional. El ascenso del populismo nacionalista a escala global, del cual Donald Trump fue tanto síntoma como catalizador, sigue siendo una fuerza dominante en la política mundial. Las fuentes verificadas demuestran que en Europa, América Latina y Asia, líderes con retóricas similares continúan ganando tracción, enfocándose en la soberanía nacional, el control de fronteras y una visión proteccionista de la economía. Esto no es una fase pasajera, es un movimiento táctico ideológico que ha redefinido el panorama electoral y las prioridades de los gobiernos en muchas naciones, alterando el tablero político por décadas. El dinero detrás de estos movimientos tácticos es contundente. El gasto en defensa ha experimentado un auge sin precedentes en muchos países de la OTAN, consolidando una industria de armamento robusta y estratégicamente vital. Además, la inversión en subsidios industriales para sectores considerados críticos, desde semiconductores hasta tierras raras, es una tendencia global. Esto representa una inyección masiva de capital en nuevas tecnologías y manufactura local, configurando una economía de seguridad nacional donde la resiliencia productiva es tan importante como la capacidad militar. Los patrones de inversión extranjera directa también han cambiado. Los datos muestran un estancamiento o incluso una disminución en la inversión hacia China en ciertos sectores estratégicos, con un redireccionamiento hacia naciones como Vietnam, India o México. Este movimiento táctico no es una simple diversificación, es una apuesta deliberada por desvincular cadenas de valor de la órbita china, buscando mercados más estables o geográficamente más cercanos a los principales consumidores. Es una señal clara de que el mapa real del capital global se está adaptando a las nuevas tensiones geopolíticas. La relevancia de los fondos soberanos y las inversiones estatales en industrias estratégicas ha crecido exponencialmente. Esto es lo que no te dicen. Los gobiernos no solo buscan atraer inversión, sino también dirigirla hacia sectores clave como la energía verde, la inteligencia artificial o la biotecnología, considerados pilares de la seguridad nacional y la competitividad futura. Esta es una forma de poder blando que busca consolidar ventajas a largo plazo y asegurar el control sobre tecnologías decisivas, sin depender excesivamente del capital extranjero en áreas sensibles. La financialización de las herramientas geopolíticas es un movimiento táctico que ha transformado las sanciones en el arma predilecta. Los datos muestran que el uso de sanciones económicas, desde la exclusión del sistema SWIFT hasta los controles de exportación, se ha intensificado.
Esto tiene un impacto directo en la búsqueda de alternativas al dólar, con bloques como los BRICS explorando monedas digitales y nuevos mecanismos de liquidación comercial. El mapa real de las finanzas globales está en una fase de reequilibrio, donde la hegemonía del dólar se ve desafiada por nuevas arquitecturas financieras. Nadie lo conectó de esta manera antes. Para América Latina, estas dinámicas globales tienen implicaciones directas y profundas. El auge de la demanda por minerales críticos como el litio en Chile, Argentina y Bolivia, o las tierras raras en Brasil, ha intensificado la competencia geopolítica por estos recursos. Lo que no te dicen es que esta nueva fiebre del oro posiciona a la región como un actor estratégico clave en la transición energética global. Grandes potencias, desde China hasta Estados Unidos, compiten por contratos y concesiones, ejerciendo una presión silenciosa pero constante sobre las economías locales. Es un movimiento táctico de control de recursos que afecta tu futuro. La presión sobre las naciones latinoamericanas para elegir entre tecnologías chinas o estadounidenses en infraestructura crítica, como las redes 5G, es otra consecuencia directa. Fuentes verificadas demuestran que las decisiones sobre qué proveedor tecnológico utilizar no son solo comerciales, sino profundamente geopolíticas. Elegir a un actor implica alinearse, al menos parcialmente, con su esfera de influencia tecnológica y de seguridad. Esto obliga a los gobiernos de la región a un delicado equilibrio diplomático que pocos reportan en su justa dimensión y que define el mapa real de su infraestructura futura. La tendencia del nearshoring se presenta como una oportunidad, pero también conlleva riesgos. Empresas estadounidenses que antes producían en Asia ahora miran hacia México y Centroamérica para sus manufacturas. Esto inyecta capital y genera empleo, pero también crea nuevas dependencias económicas y presiones políticas sobre los países receptores. Lo que no te dicen es que si bien se genera crecimiento, este puede venir acompañado de exigencias en términos laborales, ambientales o de seguridad, redefiniendo la soberanía de la cadena de suministro en un movimiento táctico de gran impacto regional. La polarización política, exacerbada por las dinámicas globales y las redes sociales, es una constante en América Latina. La influencia de discursos nacionalistas y populistas, reminiscentes de la era Trump, dificulta la construcción de consensos regionales. Esto fragmenta la capacidad de la región para actuar como un bloque unido en el escenario mundial, volviéndola más vulnerable a las presiones externas de grandes potencias que buscan asegurar sus intereses en recursos o mercados. El mapa real de la unidad regional se ve comprometido por estas divisiones internas. La transición energética global posiciona a América Latina con un enorme potencial en energías renovables e hidrógeno verde. Países como Chile y Brasil atraen inversiones masivas en estos sectores. Sin embargo, esto también abre la puerta a una nueva forma de competencia geopolítica. Las grandes potencias buscan asegurar sus fuentes de energía limpia, lo que podría llevar a acuerdos preferenciales o a la dependencia tecnológica de proveedores extranjeros. Lo que no te dicen es que la carrera por la energía del futuro es ya un movimiento táctico de control sobre el tablero global. Los datos muestran un movimiento táctico de algunas naciones latinoamericanas que buscan estrechar lazos con China o Rusia, equilibrando la histórica influencia estadounidense. Esto no implica una ruptura total, sino una diversificación estratégica que busca maximizar beneficios y reducir dependencias. Este es un reflejo de la multipolaridad emergente, donde las potencias medianas y pequeñas buscan más autonomía. El mapa real de las alianzas en la región se está redefiniendo, y estas decisiones tendrán un impacto directo en las políticas comerciales y de seguridad de tu país en los próximos años. El próximo movimiento a vigilar no es solo la posible reelección de Donald Trump, sino la continuidad o el giro de estas tendencias sistémicas. Independientemente del inquilino de la Casa Blanca, las presiones por la desglobalización selectiva, la confrontación tecnológica con China y el rearme de ciertas alianzas no desaparecerán. Estos son motores geopolíticos que ya operan con una inercia propia, configurando el tablero global más allá de un individuo. El mapa real de la política internacional se ha movido y es improbable que regrese a su estado anterior. La pregunta clave ya no es si el poder de Donald Trump ha terminado, sino cómo su influencia ha alterado permanentemente los parámetros dentro de los cuales se ejerce el poder global. Los datos demuestran que las percepciones de la soberanía nacional,
los tratados internacionales y las alianzas militares han sido profundamente reevaluadas. Esto es lo que note Dyson. Incluso sin él en el cargo, las ideas y los movimientos tácticos que impulsó siguen resonando y configurando las decisiones políticas y económicas a nivel mundial. Es un cambio de paradigma que nadie lo conectó al inicio. El ascenso de nuevas figuras políticas a nivel global que adoptan retóricas nacionalistas o proteccionistas similares es una prueba irrefutable de la resonancia duradera de estas ideas. Desde Europa hasta América Latina, los líderes están sintonizando con un electorado que demanda mayor control sobre sus fronteras, sus economías y su identidad cultural. Esto no es una moda, sino un movimiento táctico profundo que ha encontrado un eco en sociedades cansadas de la globalización sin restricciones. El mapa real de la política mundial ha sido recalibrado por estas corrientes. Las transformaciones estructurales en el comercio global y las alianzas de seguridad están demasiado arraigadas para una reversión sencilla, sin importar quién ocupe la Casa Blanca. Los aranceles, las nuevas rutas comerciales y la reubicación de la manufactura son procesos lentos y costosos que no se deshacen de la noche a la mañana. Las fuentes verificadas indican que la inercia de estos cambios es tal que incluso una administración con intenciones de volver al statu quo anterior enfrentaría obstáculos insalvables. Esto cambia el tablero de manera fundamental y permanente, afectando cada economía. El verdadero poder no reside solo en un presidente, sino en la capacidad de redefinir las reglas del juego. Trump demostró que ese tablero puede ser volcado, que las normas que parecían inmutables son, en realidad, flexibles. Lo que no te dicen es que esta revelación ha empoderado a otros actores globales para cuestionar el orden existente, dando lugar a una multipolaridad más dinámica y menos predecible. Es un movimiento táctico que ha roto viejos paradigmas y ha abierto la puerta a escenarios que hace apenas unos años habrían sido considerados imposibles, redefiniendo el mapa real. El verdadero poder en geopolítica no reside únicamente en un líder, sino en la capacidad de ese líder para reconfigurar las normas del sistema. Trump demostró que es posible cuestionar y, en muchos casos, modificar tratados y alianzas que parecían inamovibles. El mapa real de la influencia global ha sido redibujado. La pregunta clave ahora es: ¿veremos una consolidación de esta nueva arquitectura multipolar, con potencias regionales asumiendo más autonomía? ¿O la historia nos muestra un péndulo que tarde o temprano volverá a centralizar el poder en unos pocos ejes? La respuesta determinará el destino de tu economía y la estabilidad de tu región. Esto cambia el tablero para siempre.